Hace poco le pregunté a mi mamá qué se acuerda del colegio secundario. Y ella me dijo que la verdad sus recuerdos no eran los mejores. Se aburría y muchas veces se sentía incapaz. Básicamente sentía que no encajaba. Hoy soy yo la que pasa por esta etapa. Y aunque pasaron varios años desde que mi mamá egresó, pareciera que las cosas no cambiaron mucho. Creo que muchos nos seguimos sintiendo igual. Nos sentimos incómodos, inseguros, aburridos y desmotivados. Sentimos que no encajamos. Cuando tenía 6 años, mis papás notaron algo diferente en mí. Me aburría mucho en la escuela. No hacía ninguna tarea y cuando llegaba a mi casa tiraba todos mis útiles por la escalera. Cuando me ponía nerviosa, mordía todos mis útiles. Era tímida y no tenía muchos amigos. Pedía a gritos y llantos que por favor no me obliguen a seguir yendo a la escuela. Por lo general, los que aprenden un poco más lento suelen tener problemas en la escuela. No encajan. Así que mis papás, bastante preocupados, decidieron consultar con una psicóloga. Durante 2 meses fui a un consultorio sin entender muy bien por qué. Y después de 9 sesiones, llegó mi diagnóstico. 6 hojas en las que esperaban que esté la solución a todos mis problemas. Mi diagnóstico decía altas capacidades. Pero ¿cómo podía ser? ¿No era que los que no encajaban eran los que aprendían un poco más lento? Ya tenía mi diagnóstico. Ya sabían qué era lo que me pasaba. En la escuela empecé a contestar todas las preguntas, hacía más trabajos de los que me pedían. Pero yo seguía sin encajar. Incluso menos que antes. Mi maestra decía enfrente de toda la clase que yo era más inteligente que todos. Y sabemos qué pasa cuando a alguien le ponen esa etiqueta. En la escuela dijeron que no estaban preparados para tratar un diagnóstico como el mío y que tenía que buscar otra escuela que me ayude. Por eso me cambiaron de escuela. Mis papás estaban preocupados. Pero yo estaba contenta, porque iba a tener la posibilidad de hacer nuevos amigos que no conocían mi historia. Era mi oportunidad para crear una nueva Paloma. Intentar encajar se volvió algo así como mi pasatiempo. Me disfrazaba de alguien que en realidad no era. Me mostré como alguien a quien le costaba un poco más aprender. En la escuela tenía malas notas. No prestaba atención en clase. A veces sabía las respuestas a lo que me preguntaban, pero me aguantaba para no responder. No tenía carpetas, me llamaban la atención seguido, pero eso no me importaba, porque tenía amigos. A veces parecía que me salía, pero la verdad es que no me sentía bien. No me conocía. No sabía lo que me gustaba. No sabía qué quería. No era yo. Me sentía mal. Y por más que seguía y seguía intentando, nunca sentía que encajaba por completo. Al final terminé pensando que no importaba qué hacía o a qué escuela iba. Yo simplemente no encajaba. No importaba lo mucho que me esforzaba. Y eso me llevó a pensar y cuestionarme muchas cosas. Si en la escuela no encajan las personas a las que les cuesta un poco más aprender, y tampoco las que tienen más facilidad, ¿para quién es la escuela? ¿Por qué no es para todos? No sé ustedes, pero yo estoy cansada de seguir pretendiendo ser alguien que no soy para poder encajar. Quiero poder ser yo misma, sin avergonzarme de la forma en la que aprendo. Quiero que ir a la escuela deje de ser una obligación y empiece a ser un disfrute lleno de desafíos. No quiero que me digan quién tengo que ser.
quiero que me ayuden a encontrar la mejor versión de mí. Durante mucho tiempo esperamos que la escuela cambie, pero yo ya me cansé de esperar. Si la escuela no cambia, ¿por qué no cambiamos nosotros? Haciendo que a la escuela no le quede otra que cambiar. Hoy, si de algo estoy segura, es que definitivamente no encajo en el molde escolar. Pero ¿saben qué? Ya no me siento mal por eso. Algo que aprendí en este tiempo es que si la escuela no cambia, yo tengo que tomar las riendas de mi propio camino de aprendizaje. Así fue como encontré la tecnología. Un espacio fuera de la escuela que me hizo sentir menos sola. Y como la tecnología es algo que me apasiona, empecé a darme cuenta que no solo estaba disfrutando, sino que también estaba aprendiendo. Seguramente hay algo que te apasione, pero lo más probable es que no te hayas dado cuenta que aprendes un montón y puedes encontrar pistas sobre cómo aprender mejor en eso que te apasiona. Y una vez que lo hagas, seguramente encuentres tu propio espacio. Un espacio en el que te sientas cómodo con tu ritmo de aprendizaje y en donde encuentres gente con tus mismos intereses. Un espacio sin límites ni condiciones para aprender, en el que puedas ser vos mismo. Para aprender mejor, primero es importante encontrar algo que te apasione. Salir a la búsqueda de este espacio fue mi forma de entenderme y conocerme. Tal vez tenemos que encontrar a otros como nosotros, que no encajemos, para ayudarnos a no encajar juntos y sentirnos menos solos. ¿Por qué no hacemos que a la escuela no le quede otra que conocernos y aceptarnos tal y como somos? Les propongo que empecemos una revolución. Una revolución que no necesite ni espere los ritmos de cambio de la escuela y que podamos hacerla hoy y ahora. Nosotros. Les propongo que hagamos una revolución para que no encajar sea el nuevo encajar.